quiero ser tu vaso, quiero ser tu barro en tus manos, Señor. Yo quiero servirte, Dios amado, a través de lo que tú tienes para cada uno. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que estés derramando de tu poder, Señor. Estés llevando esa palabra, Señor, que está esperando a aquella persona, Señor. Aquella persona, Dios amado, que piensa, Señor, que no hay nada para él, Señor. Que no tiene una esperanza, Padre. Pero hay una esperanza para él de parte tuya. Espíritu Santo de Dios, convence, Dios amado. Ministra, Señor Jesús. Sopla, Padre, la gloria. Así, Dios amado, yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté fluyendo, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Amén. Como podemos ver, dice que era un paralítico. Y dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No sabemos qué fiesta pudo haber sido ni en qué época del año. Pero recuerden que cuando hay fiestas se dan muchas cosas. Dice, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, no hay de dolor, es de haber. Hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda dice que traducido es casa de gracia. Es un lugar de gracia. Dice que ahí se encontraban, el cual tenía 5 porticos. Según en lo que escudriñé un poco, dice que los porticos significan los 5 libros de la ley. ¿Cuáles son esos 5 libros de la ley? Dice que es el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, y se me queda otro. Pero dice que eran los 5 libros. Y en esa dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Quién será ese ciego? ¿Quién será ese cojo? ¿Quién será ese paralítico? En un momento fuimos ese paralítico o fuimos ese cojo. ¿Cómo está esa condición? ¿Cómo estás de tu visión? ¿Cómo estás en tu caminar? ¿Estás cojeando? ¿Estás paralítico? Esa parálisis, hay una sanidad. Esa parálisis tiene una sanidad. Pero si estás ahí acostado, donde estás esperando para llegar a ese estanque, si estás esperando que ese ángel llegue y mueva el agua, no te quedes esperando. Acude al Salvador, acude a Jesús. Jesús vino por ti, Jesús vino para hacer que camines, Jesús vino para que puedas obtener esa visión. Dice que el paralítico, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quedaba sano. El paralítico no podía ir porque no tenía movilidad. El paralítico estaba esperanzado que alguien lo llevara. ¿Estamos esperanzados que nos lleven? Si Jesús llega, Jesús llegó del paralítico y le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Es una pregunta ilógica, diríamos nosotros. Es como que lleguemos a la gasolinera y preguntemos, ¿usted vende gasolina? Si él está ahí es porque él quiere el milagro, él quiere la sanidad. Pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Hoy el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Porque la palabra sanidad traducida es salvación. El Señor trae salvación a través de la sanidad. ¿Por qué? Te limpia el pecado. A través de limpiarte el pecado, te limpia
te limpia la enfermedad, y a través de la limpieza de la enfermedad te limpia el pecado, que es el que te amarra, es el que te tiene deprimido, te tiene oprimido ahí con depresión, que no sabes ni qué hacer. Muchas veces estás ahí encerrado, que no sales de tu casa. ¿Por qué? Porque tienes esa parálisis, una parálisis cerebral es esa, una parálisis de tantos espíritus que te atormentan. Pero en este momento Jesús llega y te dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, Señor, le dice, aquí he estado, le dice. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Qué problema ese? Él dependía. ¿Qué pasó con quienes lo llevaron a ese lugar? ¿Qué pasó? Llegaron y lo dejaron abandonado y que, como quien dice, juéguesela. Pero dice que llegó Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él pensó que Jesús iba a esperar un momento que el agua se moviera, porque cuando el ángel llegaba ellos no lo veían, sino que ellos veían el movimiento del agua. Y quizás él pensó, Jesús me va a meter al estanque. Jesús espera que tú reacciones. Él quiere que reacciones. Él quiere que te reactives. Él quiere que des el paso de fe. Que te reacciones. ¿Por qué? Porque Jesús es el de la sanidad. Jesús es el que va a poner la mano para sanar. Dice que a veces nuestros problemas y enfermedades se vuelven tal grado parte de nuestras vidas y nuestra identidad que tenemos dificultad hasta de movilizarnos. Nosotros venimos y culpamos los problemas, culpamos las enfermedades. Nosotros muchas veces decimos, ay, es que está lloviendo. Ay, no, dice, es que no tengo plata para el taxi. Es que no tengo para comer, entonces tengo que ir a buscar. La verdad es que yo tanta necesidad que paso y nadie viene a darme nada. Si nosotros acudimos a Jesús, Jesús se va a hacer responsable de todo lo de nosotros. Jesús es el sanador, Jesús es el salvador, Jesús es el consolador. Dice que nuestras enfermedades se vuelven tal grado de parte de nuestras vidas y nuestra identidad que tenemos dificultad para soltarlos. Nosotros venimos y empezamos a amarrarnos y amarramos cada problema, cada dificultad, y muchas veces andamos agotados, andamos cansados, andamos encorvados. ¿Por qué? Porque andamos tantos problemas encima que no los queremos soltar. Es el momento de soltar esos problemas, es el momento de soltar esa enfermedad. Nosotros muchas veces atamos enfermedades. Nosotros con nuestra palabra tenemos el poder de atar y de desatar. Es el momento de soltar esa enfermedad, soltar ese problema. ¿Por qué? Jesús es el que te va a soltar, te va a sanar. Jesús te va a quitar todo eso que te atormenta. Dice que la dificultad para soltarlo y dejar que Dios se encargue de ellos. Se ha estado aferrando a alguna experiencia dolorosa o algún problema. Muchas veces venimos arrastrando problemas generacionales, enfermedades generacionales. Es el momento que soltemos eso, porque dice que eso arrastra maldición hasta la tercera y cuarta generación. Dice, usted debe tomar la decisión de soltarlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a sostener. Dios es el que te va a alentar. Dios es el que te va a levantar. Dios es el que te va a dar esa convicción, esa fe que necesitas. Todo es por fe. Tienes que actuar por fe. La vida en Cristo es una vida por fe. Si nosotros ponemos todo en fe, todo se va a mover en su tiempo. Dice que es de tiempo en tiempo. El ángel llegaba de tiempo en tiempo.
pero no había quien llevara al paralítico al estanque del agua. No había quien llegara y pudiera él recibir la sanidad, recibir ese milagro. Dice que siempre hay un Betesda cuando un corazón humilde le busque. Siempre va a haber un Betesda cuando su corazón sea humilde y llegue y se postre en su presencia y le diga: Señor, aquí están mis problemas. Señor, llévate mis problemas. Señor, mis enfermedades, tómalas. Señor, tú tienes todo el poder. Yo les he contado a muchos que yo soy un milagro de vida. Yo soy un milagro para los que me han visto. ¿Por qué razón? Porque a la edad de 7 años yo fui diagnosticado que me iban a operar el ojo derecho. ¿Por qué razón? Esas palomitas que andan en la luz, me había caído en un ojo. Y según los médicos, yo iba a perder ese ojo. Y cuando se llegó el momento de la operación, me hicieron el último examen. Y le dijeron a mi padre, que fue quien me llevó. Le dice, después del examen y todo, que era para internarme ya la cirugía, le dicen: tome, lléveselo para la casa porque no tiene nada. ¿Por qué? Porque hubo una mujer y un hombre que se postraron de ese Betesda. Se postraron pidiendo esa sanidad, ese milagro. Algo que los doctores decían que iba a quedar ciego. Y hoy por hoy no uso lentes para leer porque no los necesito. Y quizás los estuviera viendo, perdone la expresión, pero con un ojo blanco o una prótesis. Pero Dios actúa por medio de la fe. Entonces, ¿quiénes son esa mujer y ese hombre? Mi padre y mi madre. Ellos inculcaron esa fe desde muy pequeño. Y en realidad, hoy por hoy, yo puedo testificar y decir de que ellos pudieron presentarse ante ese Betesda. Ellos pudieron presentar ese corazón tan humilde que Dios lo escucha. Me imagino que fueron lágrimas que derramaron. Y en viajes y todo lo que se hacía. El Señor dice que el paralítico, él vivía esperanzado que lo llevaran. Pero llegó Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó si quería ser sano. Vuelvo y repito nuevamente. Una palabra ilógica. Si estaba ahí era porque quería ser sano. Pero él le responde. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Estás esperando quien te meta al estanque? Ahí a tu lado puedes sentir que está Jesús hablándote. Jesús te está hablando y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Es el momento de que miremos hacia adentro nuestro corazón. Miremos qué nos tiene atados. Miremos qué nos tiene ahí prisionero. Miremos qué no permite que vayamos al estanque. Dice que el ciego tenía un problema. Que si el ángel llegaba y movía el agua, él no podía ver el movimiento del agua. Y aparte que no tenía quien lo llevara. Dice que el cojo, hay otro problema con el cojo. El cojo camina y detiene. ¿Por qué? Porque tiene un pie más grande que el otro. Entonces, o sea, en un momento alaba a Dios y en el otro momento maldice. ¿Por qué? Porque va como una escalera. Sube y baja. Sube y baja. Y Dios es el que puede quitar esa cojera. Dios puede emparejar esos dos pies para que podamos caminar en una misma dirección. Para que no estemos caminando para arriba y hacia abajo. El Señor quiere ser que
que no entres al estanque, sino que seas sano con solo la palabra. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Perdón, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, en el 8. Eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús ni siquiera lo agarró, Jesús ni siquiera le tomó la mano para que él pensara que iba para el estanque. Sino que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Solamente dio la palabra. Solamente él dio la palabra. Y en aquel instante dice que aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo en aquel día. Era un momento que no se podía hacer nada. Y Jesús no le importó que fuera día de reposo. ¿Por qué? Era un alma lo que estaba ahí. Jesús no podía decir que no podía permitir que el alma se fuera a perder solamente porque era un día de reposo. Jesús llegó y quebrantó la ley. ¿Por qué? Porque al momento que Jesús llegó, llega el momento de la gracia. Estamos en Betesda, que significa casa de gracia. Ahí ya no hay ley. Entonces por eso fue que Jesús actuó de esa manera. Por eso fue que Jesús no podía permitir que esos enfermos estuvieran así. Y Jesús quiere que seas sano. Jesús quiere que recuperes ese caminar. Jesús quiere que camine. Jesús quiere que no estés esperanzado en ese Betesda. No estés esperando a que alguien te lleve al agua. Era un momento de dificultad que se vivía. Era un momento que el pueblo no llevaba, hacía su trabajo completo. El pueblo llegaba y dejaba a los enfermos nada más. Y nosotros muchas veces andamos arrastrando tantas enfermedades, andamos arrastrando tantos problemas, porque no queremos soltar. No queremos soltar eso. Nosotros venimos y vivimos atando. Es el momento de soltar. ¿Qué te tiene en ese estanque? ¿Qué te tiene ahí esperando al estanque? Dice que eso era, en esa parte, era zona desértica. Y según a lo poco que escudriñé, dice que es una zona desértica que puede llegar hasta los 120 grados. Imagine usted la temperatura que en la parte de afuera. Por eso es que estaba el estanque de agua. Y se usaba para simbolismo después de sanidad. Cuando el ángel llegaba y lo movía. Movía el agua, lo agitaba. Dice que el pueblo ahí llevaba a sus enfermos para recibir la sanidad. En este momento, el Señor quiere que con toda tu humildad, le postres y le entregues sus problemas. Entrégale sus enfermedades, porque es el momento. Es el momento de volvernos. Tú que estás apartado, ¿qué es lo que te tiene ahí que no has podido volver? ¿Qué te tiene que no has podido volver? Es algo que tienes que soltarlo. Es algo que no has podido soltar. O sea, no has querido soltar. Porque Dios está ahí. Jesús está ahí. Jesús te dice, suéltalo. Jesús te dice, ¿quieres ser sano? Jesús te dice, ¿quieres ser salvo? Ya es el momento. Ya es el momento que vengas a Jesús. Porque en Jesús todo es gozo. En Jesús todo es diversión. Muchas veces se dice que si nos vamos al baile, pero para poder bailar usted tiene que estar con una traguito. Para poder tener gozo. Para poder gritar. Para poder bailar. Con Jesús, Él nos da el traguito. Él nos da ese vino.
Él nos da esa unción. Porque nosotros vamos a ir a entregarnos humildemente con un corazón contrito y humillado. Que Dios no lo va a desamparar, que Dios no lo va a descuidar, Dios no lo va a abandonar. Él va a decir, este es mi hijo, Él me está buscando, Él quiere de mí. Entonces Él viene y derrama de su poder. Él viene y ve tu corazón, Él ve tu entusiasmo y tu deseo. Entonces no es necesidad que vayas a invertir de tu bolsa para que tengas que estar pegando unos cuantos gritos. Y aparte de eso, que estás buscando un peligro si te vas a conducir en estado de ebriedad. Hoy por hoy vemos lo que está pasando en carretera. Si la persona, no, pero es que yo voy bien, ok, pero quizás viene otro y te da. Entonces, por eso es que hay que estar preparado. Por eso es que hay que tener nuestro corazón puesto delante de Dios. Por eso es que hay que tener nuestra vida. Apenas nos levantamos, gracias Señor, vea usted las aves de los cielos, usted se levanta, son las primeras que están cantándole al Señor, están dándole gracias a Dios por un amanecer más. Y nosotros muchas veces venimos y nos levantamos y como decía mi abuelo, como los chanchos, nos levantamos, nos salimos corriendo, nos bañamos, agarramos y ya nos dejó el bus. Y ni siquiera le decimos gracias Señor por un día más. El Señor pide que le entregue su corazón. El Señor quiere que le entregue su corazón. ¿Para qué? Para que puedas gozarte, para que puedas tomar ese lecho de esa parálisis, para que lo levantes y testifiques. Él testificó después, porque a él le preguntaban. A él después le preguntaban qué había pasado. Pero dice que el Señor lo levantó. El Señor vino y le hizo que tomara ese lecho. Y él se fue con su lecho, feliz, gozoso. Y así mismo el Señor quiere darte ese gozo. Ah, no, es que yo me gozo. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene ese gozo que tú necesitas. Toda la vida, todo el tiempo. Para que le demos gracias a Dios por todo. Muchas veces te majas una uña y bajas todos los santos. Pero ¿sabe qué? Hay que darle gracias a Dios por todo. Hay que darle gracias a Dios por todo. Pero ¿cómo hago si me duele? ¿Sabe qué? El Señor te va a quitar ese dolor. El Señor es el que va a quitar tu dolor. Pero para eso tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que ser como el paralítico. El paralítico, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque él se humilló, se levantó y fue libre, fue sanado. Tú, mujer, que has estado orando por tu esposo, por tu marido, llevas 5 años, llevas 2 años, quizás tienes 3 meses, ya no quieres orar porque no le ves el cambio. Pero ¿cuántos años tenía el paralítico de estar postrado? 38 años esperó. Así que debes de decir, como no es él el que está orando, como no es él el que está viendo a mi esposo sufrir, como no es él el que sufre cuando llega mi esposo y tomado llega, me tira a la puerta. ¿Sabe qué? 38 años esperó el paralítico para ser levantado de ese lugar. No te canses. No te canses de orar por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo. Hoy por hoy, muchos hijos han nacido, crecieron y se fueron. Por tu hijo que es drogadicto, por tu hijo que es alcohólico, sigue orando por él. Porque Dios mira el corazón. Mira el corazón, mira cómo Dios vio el corazón de Ana. Cuando ella clamaba por ese bebé, esa criatura. Y el Señor escuchó su oración y le cumplió en el momento donde ella decía, ¿cómo yo voy a tener un bebé? Sara, ¿cómo a esta edad yo voy a tener un bebé? Porque fueron constantes, mantuvieron esa fe, esa hegemonía. Dice que
Dios ve un corazón contristo y humillado. Dios no lo deja. Entonces, el Señor habla y dice que el paralítico tuvo 38 años. Es el momento que nosotros muchas veces pensamos, no, es que es una cantaleta esa que dicen de que Cristo va a venir. Desde que yo era niño lo escuchaba y no ha venido. Decían que en el 2000 se acababa el mundo y no se acabó. Decían que en el 2012 se acababa el mundo y no se acabó. Decían que ahora, para el eclipse que pasó en estos días, se acababa el mundo y no se acabó. Pero ¿sabe qué? Si usted sigue en esa manera, esperando que el mundo se acabe, el mundo se va a acabar y te vas a quedar. Es el momento que pongas ese corazón, que pongas esa fe, que reacciones, que te reanimes y dejes de pensar de esa manera. Nosotros muchas veces pensamos de que queremos pensar con nuestra propia opinión, pero no es así. Nosotros tenemos que entregarle nuestra mente y corazón a Dios para que sea Él el que piense a través de nosotros, para que sea Él el que los dirija, para que sea Él el que nos lleve donde vamos a ir. Vea usted los vehículos tienen un timón que es una persona el que los lleva. Así mismo somos nosotros tenemos un timón que es Dios el que lo lleva. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere levantarte de esa parálisis. Es el momento que recapacites, reanímate. Es el momento que Dios te llama. Dios te está llamando y te dice, levántate. Levántate tú que has estado tanto tiempo. Levántate, camina. Tú que has estado enfermo. Tú que has estado postrado.